Gran gusto de saludarlos hoy, 31 de diciembre, último día del 2015. Y para cerrar el año, nada mejor que la presencia de un maestro, de un querido amigo, un hombre que está cumpliendo en estos días 60 años en el periodismo, al cual seguimos, leemos, aprendemos, dialogamos. Y qué mejor que esté hoy en Corriente de Pensamiento mi querido amigo, el doctor Claudio Escribano. Claudio, te agradezco enormemente. Muchas felicitaciones gracias por todo lo que estás haciendo, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo en beneficio de la libertad, de las instituciones, de la libertad de prensa, por supuesto. Fuiste presidente de ADEPA, ocupaste cargos trascendentales en la Sociedad Interamericana de Prensa, bueno, en tu diario, en La Nación. Yo te conocí ya en la calle San Martín. 344. 344, casi enfrente a la Casa de Corrientes, entre Corrientes y Sarmiento. Así es. Así que te agradezco enormemente que hayas venido hoy. Muchas gracias por haber sido invitado una vez más a este programa. Este último programa del año, que va hoy jueves y se repite mañana a 16:30. Así que qué mejor que tenerte a hoy, preguntarte cómo estás viendo esto. Aprendamos algo del maestro Claudio Escribano. Me parece que una de las cosas más interesantes del recambio gubernamental es que una nueva generación ha entrado a ocupar posiciones de gobierno. Esto ocurrió con Perón. Toda una nueva generación se incorporó a posiciones de poder con ese coronel de 49, 50 años, que era la misma edad que tenía Frondizi cuando accedió a la presidencia en 1958. Exacto. Desde el punto de vista militar, la revolución que derroca a Perón en 1955 es esencialmente una revolución de capitanes. Ahí hay otro fenómeno generacional. El gobierno de Raúl Alfonsín abre las puertas a una generación que estaba contenida por el tremendo liderazgo, fortísimo liderazgo que Ricardo Balbín había ejercido por muchos años en el radicalismo. No me parece que haya habido un recambio generacional con Menem, ni tampoco con Kirchner. Sí con la presidenta que acaba de dejar la Casa Rosada. Nos guste o no, la Cámpora es una expresión de relevo generacional que tendrá que resolverse finalmente dentro del peronismo. Y ahora el macrismo, donde hay un corte también en los 50 años, uno ve figuras de mayor edad, por cierto, en posiciones públicas importantes, pero el corte está en los 50 años. Y con los cortes generacionales que se dan en el poder, tiende a darse una simetría en las fuerzas de oposición. El fenómeno ya de Massa es por sí mismo el más elocuente de todos, un hombre de 44 años que más que derrotado, salió tercero, sin embargo, logró una actuación verdaderamente lucida en este proceso de 3 elecciones primarias, primera vuelta y segunda vuelta, y sobre él hay toda una expectativa también puesta en la opinión pública. De modo que el primer fenómeno es un fenómeno generacional. El segundo es que el propio presidente refleja algo nuevo en la política argentina. Yo lo veo carente de la devoción y de la pasión por la política tal como la hemos entendido tradicionalmente. Sí. Debo confesar que en medio de la campaña
en algún momento en que era un boxeador en el centro del ring, pero que había sentido los efectos de un golpe duro por algún infortunio producido en la campaña, esperaba más energía y me preguntaba si realmente quería acceder a la presidencia. Es otro estilo, es un estilo más frío, más distante por momentos, que busca denodadamente el éxito en la gestión de gerenciar la política, y debe decirse que si Macri no hubiera llegado a la presidencia, de todas maneras, en 20 o 30 años más, me parece que iba a ser indiscutible que se lo recordara por un muy buen jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De modo que los hombres que lo acompañan son el reflejo de lo que el jefe es. Y este es un nuevo fenómeno de la política. Y como hemos hablado algunas veces, Claudio, creo que está aplicando ahora, que a veces el que conduce tiene que rodearse de gente, en muchos casos más inteligente, más capaz que el propio conductor. Hay algunos que conducen y le tienen miedo a la inteligencia. Entonces se llenan de mediocres y esto no sirve para nada. No, desde luego. Me parece que el equipo es fundamental en este momento. Y me parece que el equipo está bien en principio. Ha elegido bien. Y deseémosle suerte, porque el año, para aquellos que hemos discrepado y discrepado siempre con ese fenómeno que marcó el comienzo del siglo XXI para la Argentina, que ha sido el kirchnerismo, dejó un sabor amargo, y la victoria de Macri trajo una alegría, una sensación de que se podía respirar de otra manera en el país, y esperemos que esto perdure, porque no se trata de un acto voluntario, de un voluntarismo de que esto necesariamente debe darse. Esta acogida que la sociedad le ha dado, los que lo han votado y no pocos de los que no lo hicieron, van a esperar resultados, y eso significa una buena gestión. Es claro. No se puede pedir que de un día para el otro se resuelvan los No, temas. pero algunas cosas, en algunas cosas no puede haber errores, claro, bajo ningún concepto desde el primerísimo momento. La sociedad puso el foco sobre algunos temas centrales. La seguridad. Sí. Y es precisamente en el campo de la seguridad donde el gobierno recibió un primer golpe en medio de esas situaciones de anarquía que a veces se producen cuando se están relevando los equipos, que es la fuga de estos personajes vinculados con un terrible caso de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Esta es una señal muy delicada, muy grave, y que la sociedad no puede dejar pasar por alto. El segundo tema es el de la corrupción. Bueno, tremendo. El tema de la corrupción durante los 12 últimos años adquirió ribetes casi desconocidos, por más que el menemismo es algo bastante reciente. La sociedad se formó una idea de la corrupción como un tema que estaba dado de manera sistémica desde el poder. Yo creo que en este punto el presidente tiene que poner efectivamente la atención que él anticipó que iba a poner, que no iba a dejar pasar por alto ningún caso de corrupción. Y en esa materia, la obra pública, en un país que está pidiendo a gritos que se renueve su decaída infraestructura y se hagan las obras que nunca se hicieron, y que campo en el cual la corrupción históricamente ha estado presente ahí, sí. No solamente por los que corrompían, sino por los que se dejaban corromper. La sociedad va a poner una lupa, porque en el tema de la obra pública la sociedad
sabe muy bien, y si no lo sabe intuye, que ahí está parte del ADN del presidente. Exactamente. El nombre y el apellido Macri están muy asociados a la obra pública. Ahí van a tener que tener todos muchísimo cuidado, empezando por los empresarios que se dedican a la obra pública en el país. A ellos hay que pedirles una contribución como nunca han dado hasta aquí. ¿No? De absoluta transparencia. Los empresarios nacionales sí. Y también los extranjeros. Claro. Porque en materia de corrupción muchas industrias fueron no menos corruptas que las industrias nacionales en esta materia. Querido Claudio, el otro día decía acá que hay que hacer varias reformas. La electoral, evitar tantas elecciones, tratar de unificarla, por ejemplo. Y que en lugar de que el tema del proceso electoral lo lleve el Poder Ejecutivo que le toque actuar en ese momento, vaya a la Cámara Nacional Electoral, que es más el máximo organismo. Estoy totalmente... Incluso manejo los recursos. Estoy totalmente de acuerdo. Se evita suspicacia con eso, porque además los jueces de la Cámara son personas de gran envergadura. Después hablaba de la reforma previsional, de la reforma impositiva, y por último decía yo el otro día la reforma que vos acabas de decir, la reforma moral, y mencionaba la ley de ética que se dictó en Irlanda en un momento dado, que indudablemente posibilita que todo esto se clarifique, lo que vos acabas de decir. Tenemos que volver una vez más a lo que los académicos vienen diciendo desde hace años en la Argentina, y que está todo resumido en el célebre libro ya a esta altura, que es del año 92, 94, de Carlos Nino, y que se titula, muy bien titulado, La Argentina, un país al margen de la ley. Bueno, sos un académico, presidente de la gran tarea del presidente Macri es poner a la Argentina dentro de los carriles de la ley y tener presente que la ley puede autorizar muchas veces muchas cosas, sí. pero también la aplicación sin la razonabilidad suficiente puede llevar a la ilegitimidad de los actos de gobierno. La designación por decreto de manera provisional de 2 jueces para la Corte Suprema está contemplada por la Constitución Nacional, tiene algunos antecedentes en general discutibles, pero había una cuestión de sensatez, de sano criterio político que debía llevar finalmente a las cosas a este punto en que estamos todos esperando que cuando se resuelvan las vacantes para las Cortes haya la debida participación del Senado de la Nación. El Senado Nacional. Fundamentalmente porque sentar un precedente o reavivar viejos precedentes en la materia, en la Argentina de hoy, y después de la experiencia de un kirchnerismo que quiso quedarse, entre otras cosas también con la justicia, no haría nada bueno en un futuro próximo o a mediano plazo si hubiera que cambiar de autoridades por una derrota electoral en algún momento del actual gobierno. Yo incluso con respecto al tema de la Corte, Claudio, querido, yo sostuve en su momento, cuando me tocó estar en el Senado, cuando el presidente Menem llevó de 5 a 9 los miembros, que eso iba a significar politizar la justicia. Yo me opuse a ese incremento, duro discurso en el Senado. Bueno, yo no me pongo yo creo que tiene que ser 5. Otro día el doctor Andrés Gil Domínguez decía acá que si hay un acuerdo pueden ser más, pero de distintas extracciones políticas para que la cosa... Yo creo que ese es un tema muy delicado. Desde luego, y hay que agotar las posibilidades de diálogo y de consenso en el ámbito legislativo. Hemos estado por años pidiendo a gritos que haya diálogos y que se logren consensos entre las diferentes fuerzas políticas. Bueno, ha llegado el momento de hacerlo, porque la política de la crispación, la política de la intolerancia,
La política de voy por todo ha sido derrotado en las urnas. No importa si por el 2,5%, porque la democracia está regida por la ley de la mayoría. Con un solo voto de ventaja está definido un proceso electoral. Pero eso es también lo que se votó, por el diálogo, y a eso hay que ir, hay que practicarlo con las responsabilidades que tiene el gobierno y también la oposición. La Argentina necesita encaminarse hacia las vías del progreso que le han estado negadas para los hombres de nuestra generación prácticamente a lo largo de todas nuestras vidas, porque si medimos el progreso obtenido por la nación en los últimos 70 años en términos relativos con la constelación de naciones de la que somos parte, la Argentina no ha hecho más que perder posiciones relativas. Entonces, de una vez por todas, debemos trabajar por un país en serio que se desarrolle y que logre extraer de la pobreza y de la exclusión a una franja de argentinos que da verdaderamente pena por ellos y por el país. Debemos trabajar fundamentalmente por otra Argentina muy distinta de la que hemos tenido hasta ahora. Mira, Claudio, yo creo que coincido totalmente con lo que vos planteás. Creo que de hace 70 años vino nuestra gran salvo etapas donde tuvimos gestiones muy positivas. Y acá creo que hay un tema fundamental que no se ha tocado tanto, pero que creo que hay que abordar en serio. Este mundo globalizado, competitivo, a pesar de los problemas que tienen las naciones, creo que tenemos que nos tenemos que insertar, pero para insertarnos debemos trabajar en todos los campos que hacen posible insertarnos en las mejores condiciones para la Argentina. Claro. Debemos insertarnos con una sociedad en la cual los niveles de la educación pública sean compatibles con los requerimientos que se necesitan en las sociedades modernas para poder competir exitosamente en los más diversos campos del conocimiento. Y fíjate, Claudio, que tuvimos varios premios Nobel, entre ellos un canciller, Carlos Saavedra Lama. Desde luego, pero eso hace tantos años. No, ya sé, pero lo que 1936. Lo que quiero decir es que tenemos que avanzar en ese sentido. Tenemos recursos humanos individualmente considerados, pero valiosísimos. Los vemos en todos los campos. Ni qué decir en el de la medicina, tal vez el que está más a salvo de la degradación que ha sufrido el país en estas últimas décadas, pero en la arquitectura, en el diseño, en el teatro, en la cinematografía, en las letras, en las músicas. Ahora bien, pero la sociedad es una sociedad inarticulada. Totalmente. Imprevisible. Y es la suma de todos nosotros lo que va a dar el resultado como país. No el éxito individual. No estamos hablando de éxitos bastante individualistas también. Bueno, debemos ser más solidarios y hay que trabajar en esa dirección los buenos ejemplos deben venir desde arriba. Quiero señalar un dato positivo de las primeras semanas del presidente Macri, que es el tono de moderación que ha estado utilizando hasta aquí, donde no ha ido a atacar, no ha ido a humillar al adversario derrotado en las urnas. Por el contrario, allí donde pudo establecer acuerdos y recuperar hombres para su propia administración, lo ha hecho. Que sigan esa línea. Oíste que es cierto, y el día de ADEPA, la cena final de ADEPA, me gustaron mucho las palabras que pronunció. Sí, eran las palabras de un hombre que se había comprometido a mantener durante su gobierno la libertad de expresión. Sobre este punto hay que marcar algunas precisiones. Libertad de expresión hubo durante el gobierno de la presidenta Kirchner y de su marido, aunque eran
muy pocos creyentes en el valor de la libertad de expresión, en el sentido de la disidencia respecto de los actos de gobierno. La libertad de prensa fue afectada de maneras no convencionales y fundamentalmente haciendo uso de todos los instrumentos del Estado en beneficio de una facción de gobierno y dilapidando recursos públicos como nunca había ocurrido en el pasado para la propia causa de un partido, de una facción, de una gestión de gobierno. Eso no puede volver más. Exacto. Yo tengo diferencias con gente con la cual pienso en términos muy similares en muchos órdenes. No me incomoda el periodismo militante. Creo en el periodismo independiente y también el periodismo militante, porque de lo contrario no serían admisibles las publicaciones que representaran a banderías políticas. Claro. Y las publicaciones representativas de banderías políticas están en la génesis del periodismo argentino, que se dio a todo lo largo del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX. Lo que es absolutamente inadmisible es que el periodismo militante se haga con los recursos de los contribuyentes. Claro. Y eso ocurrió en términos escandalosos a lo largo de los 3 gobiernos kirchneristas y particularmente en el de la presidenta que ha dejado el poder. Se nos fue el tiempo, pero yo te tengo que decir esto, querido Claudio. Ha sido un placer conversar con vos. Para mí también escucharte, porque he aprendido tanto de vos y te tengo un profundo cariño y respeto y agradecimiento como argentino por tu tarea en La Nación, donde estuviste, en el Parlamento, bueno, y como presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. No, presidente no, miembro de la Junta Directiva. No, pero estuviste de presidente. Fuiste presidente de la Academia Nacional de Periodismo. Y de Ciencias Morales y Políticas. Ah, te incorporaste el día que escuché un magnífico discurso tuyo. Bueno, muy bien. Las palabras magníficas que estuvo allí, donde está ahora a cargo el amigo Manuel Solanés. Así es. Te agradezco enormemente. Soy yo el agradecido. Felicidades para todos nuestros compatriotas. Y saludos a todos nuestros compatriotas. Te agradezco mucho, Claudio. Que todos tengan un muy buen 2016. Dios quiera. Te agradezco enormemente. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra. Nuestros productos con la tecnología más avanzada. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf.
Dormí tranquilo. Asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Me quedan 2 minutos en los cuales lo que primero voy a hacer es decir que me adhiero totalmente a lo manifestado por mi maestro y querido amigo, el doctor Claudio Escribano. En segundo lugar, tengo que señalar, sin duda alguna, mi profunda preocupación. Además se anuncian nuevas lluvias por las inundaciones que está padeciendo el país, varias provincias argentinas, entre las cuales está la mía. Y así como Navidad, Nochebuena y Navidad estuve en mi provincia, ahora el Año Nuevo también voy a estar hoy mismo viajando para pasar en mi provincia con mis comprovincianos a los cuales tanto debo. Y debo decir con franqueza que abrazo a todos y que buscaré aportar mi granito de arena para apoyar en definitiva a resolver de alguna manera esta cuestión. Así que yo quiero desear a todos los compatriotas, a todos los argentinos, en particular a los que están padeciendo el flagelo de la naturaleza, mi más profundo respeto, cariño y sobre todo deseando que entre todos podamos volver a conformar el país que fuimos en algún momento. Quiero agradecer también a todos los que colaboraron este año en nuestro programa, a los amigos que están acá hoy, nuestros amigos camarógrafos, directores, todos los que forman parte, a maquilladora, etc. Quiero reconocer que en estos 12 años han puesto siempre el hombro para que sepamos salir de la mejor manera. Y hoy coronamos este año con la presencia de mi querido amigo el doctor Claudio Escribano. Que Dios bendiga a todos y que entre los argentinos nos queramos cada vez más, prime el amor, la solidaridad, el respeto por los seres humanos y busquemos el bienestar general tal cual lo establece nuestro preámbulo. Un abrazo para todos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.